En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy nos corresponde desarrollar Jesús y la ira en el marco del Sermón del Monte. Jesús y la ira. Y para ello, pues vamos a ir a la palabra de Dios, porque si no tenemos la palabra de Dios, pues realmente esto no tiene fundamento, esto no tiene lógica. Por eso te invito para que tú, con tus Biblias, me acompañes a Mateo, Evangelio de Mateo, al capítulo 5, al versículo 21 en adelante. Vamos a leer Mateo 5, versículo 21 al versículo 26, para que lo puedas buscar en tu Biblia. Los que no han traído Biblia, Biblia, lo pueden observar a través de las pantallas. Tenemos la versión Reina Valera 1960. Con esa vamos a realizar el siguiente estudio. ¿Ya lo tienes? Amén. Bueno, entonces, Mateo 5:21. Vamos a leerlos todos. Vamos a leer la palabra de Dios todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, muy bien. Vamos a concentrarnos en primera instancia en el versículo 21 de Mateo 5:21. Mateo 5:21. El tema de hoy es Jesús y la ira. Bueno, dejando ahí en pantalla Mateo 5:21, la pregunta que puede generarse hoy a nuestros corazones, a cada uno de los que están hoy acá reunidos y los que nos están escuchando por medio de la emisora es: ¿en algún momento tú has tenido ira? ¿En algún momento de tu vida has tenido ira? ¿No es cierto? Tenemos que reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos tenido ira o enojo también. Entonces, miremos lo siguiente. Mateo 5:21 nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Fíjate que ahí está hablando nuevamente el Señor Jesucristo de los mandamientos, de la ley. Porque si tú te das cuenta, hay un mandamiento dentro de esos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo o en Deuteronomio, que nos dice que no matarás, no matarás. Y ahí nos dice que el que hace eso está expuesto a el juicio, es culpable de juicio el que mata. Claro, eso lo conocemos y hace parte de los 10 mandamientos. Mira que ahí el Señor, porque el que está hablando ahí es Jesucristo. El que habla ahí en ese pasaje es Jesucristo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor Jesús nuevamente estaba poniendo por delante los mandamientos y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Por eso, como lo vimos hace 8 días, el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y entonces nos damos cuenta de lo siguiente, que aquí se hace una referencia a Éxodo 20:13.
donde dice no matarás. Miremos efectivamente qué nos dice Éxodo en nuestras Biblias 20:13. Éxodo 20:13. Vamos a buscar lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice muy claramente, con pocas palabras, Éxodo 20:13 nos dice, no matarás. Cualquier persona que asesine, porque aquí está hablando de asesinato. Cualquier persona que mate a otra persona, que asesine a otra persona, es culpable. ¿Culpable de qué? De juicio. Y está transgrediendo las leyes de Dios. Bueno, muy bien. Pongamos nuevamente Mateo 5:22. Vamos a Mateo, entonces 5:22. Porque aquí viene algo sorprendente del Señor Jesús. Aquí viene algo muy especial. Mira lo que dice. Pero yo digo, está hablando Jesucristo, y le está hablando también haciendo referencia a toda la multitud, y está hablando también de los fariseos y de los escribas, porque los fariseos y los escribas confundían la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas la acomodaban a su propia situación, la acomodaban a su propio beneficio. Los fariseos y los escribas. Entonces ahí dice Jesús, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, el enojo y la ira lo pone a la misma situación de no matar o de matar, si se pone en este contexto, ¿no es cierto? Mira que esto es tremendo, ¿no? La ira o el enojo se pone en el mismo contexto. Es decir, si tú mantienes la ira, si tú mantienes el enojo, pues serás culpable de juicio. Y mira que ahí da una serie de características, porque cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Es que uno maltrata al hermano. Yo quiero que tú tengas en tu corazón también esta pregunta. ¿Será que cuando tú tienes ira, tú maltratas a la gente? ¿No es cierto? Mira que ahí también vemos lo mismo. Ese decir necio, ese decir fatuo, son palabras ofensivas. O sea que cuando tú tienes ira, expresas palabras ofensivas, ¿no es cierto? Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que ahora nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que si nosotros nos airamos y permanecemos en esa ira, somos culpables ¿de qué? De juicio. Pero tengamos en cuenta algo. En el Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 19, versículo 17, decía eso, que uno no debería mantener discordias con nuestros hermanos. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 5:22, que lo representamos o lo vemos también en Levítico 19:17, es algo que él ya estaba confirmando, sino que a los fariseos y a los escribas se le había olvidado. Mira lo que dice entonces Levítico 19:17. Levítico 19:17. Nos dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No aborrecer al hermano, ya estaba en la ley. Sin embargo, la gente en ese entonces, los escribas y los fariseos, malinterpretando la palabra de Dios, se habían olvidado de estas cosas. Por eso el Señor Jesús viene a cumplir la ley y viene a decir cómo se debe de cumplir, ¿no es cierto? Miremos qué nos dice también otro pasaje. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Para que busquemos en nuestras Biblias, y si no lo miremos en las pantallas. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Esto es tremendo, ¿no? Mira, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eso nos ayuda a entender el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Eso nos ayuda a entender. O sea, todo aquel que se enoja con su hermano y no está en reconciliación, no busca la reconciliación, se convierte en un homicida. Y la palabra nos dice que ningún homicida entra al reino
de los cielos. Ningún homicida entra al reino de los cielos. Ahora miremos el tópico de la ira. Vamos a mirar qué es la ira. Obviamente, para poder definir qué es la ira, pues es muy fácil, es muy sencillo. Podemos mirar un diccionario, podemos mirar a través de internet y nos va a decir lo siguiente, que la ira es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. La ira es una emoción. Y si es una emoción, tiene que ver con nuestra alma. La ira es una emoción y tiene que ver con nuestra alma. No tiene que ver con el espíritu. La ira tiene que ver con nuestra alma, porque es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. La ira también está asociada con la rabia y la ira también está asociada con el enojo. Todo es muy parecido, la rabia, el enojo, la ira. Y tú sí sabías lo siguiente, que los efectos de la ira son estos. Esto lo encontramos en cualquier tema donde busquemos la ira a través de internet o en un libro. Por ejemplo, cuando una persona está con ira, aumenta el ritmo cardíaco. Cuando una persona está bien molesta, le aumenta el ritmo cardíaco. No sé si tú te has dado cuenta que tu corazón empieza a palpitar mucho más rápido, ¿no? ¿No es cierto? También aumenta la presión sanguínea. También aumenta la presión sanguínea. Bueno, también aumenta los niveles de adrenalina de la persona, la ira. Mira todo eso que hace la ira, toda esa reacción física que hace en la persona. Y la ira, cuando una persona está airada, su parte facial y corporal cambia, ¿no es cierto? Vamos a llegar a hablar con una persona con ira, nos damos cuenta de su rostro y decimos, esta persona está enfadada, ¿no es cierto? Su rostro ha cambiado completamente, inclusive su mirada es otra, porque hay rabia, hay dolor. Y esto afecta la calidad de vida. Todo esto afecta, pues obviamente, la parte física del ser humano. Ahora, miremos lo siguiente. ¿Cuáles son las causas de la ira? Pues algunos dirán, bueno, porque nos maltratan, ¿no es cierto? Porque alguien viene a molestarnos, entonces nosotros respondemos airadamente. Otra puede ser por rechazo. Hay personas que han sido rechazadas y eso también les hace generar ira. Y hay otras personas porque son reprimidas, ¿no es cierto? Entonces viven reprimidas por ciertas circunstancias y en algún momento explotan. En algún momento explotan. Mira que esas son esas causas de la ira. Nos maltratan, nos rechazan o son personas que bajo algunas circunstancias son reprimidas. Pero bueno, ¿qué causa la ira en nosotros? Mira lo que causa. Causa que esa persona se vuelva criticona excesivamente, todo lo critica, ¿no? Todo le parece que está mal. Eso causa la ira en las personas. Causa que esa persona se vuelva rebelde. También eso hace la ira, que se vuelva rebelde. Hace que la persona busque venganza. Y hace que la persona siempre esté buscando un culpable. Hace que la persona siempre esté buscando un culpable. Mira qué interesante esto, ¿no? Es una persona que se vuelve criticona. Es una persona que se vuelve rebelde. Es una persona que está buscando cómo vengarse, cómo hacerle mal a esa persona, pero también está buscando el culpable, busca un culpable. Entonces vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios, porque esto que hemos hablado lo vas a encontrar tú en cualquier parte, ¿no es cierto? Pero ahora miremos qué dice la palabra de Dios frente a todo esto que nosotros hemos hecho referencia. Lo primero que tenemos que decir es que hay un enojo o hay una ira que proviene de Dios. Hay un enojo de Dios, pero ese enojo que proviene de Dios es por el pecado, que es completamente diferente a la ira del ser humano. Es decir, ese enojo de Dios no tiene nada que ver con la ira del ser humano. Miremos lo siguiente, Salmos 7:11. Salmos 7:11. Vamos a mirar tres pasajes de mirando la ira de Dios. Miremos la ira de Dios. Salmos 7:11. Dice, Dios es juez
justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el impío transgrede las normas de Dios. Pero mira lo que dice ahí primero: Dios es justo. ¿Sí ves? Dios es justo, porque alguien podría decir: es que el impío, como no conoce de Dios, es que miren ese Dios castigador, miren ese Dios terrible. No, mira lo que dice primero la palabra de Dios. Dice: Dios es juez justo. Y después dice: y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días el que no conoce de Dios transgrede las normas. El que no conoce, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que todos tenemos por ahí una vocecita, algo que se llama conciencia, y sabemos cuando algo está bien y cuando está mal, ¿no es cierto? Todos tenemos por ahí como algo que dice: si cojo este dinero que no me pertenece, como que hay algo que me dice: oiga, como que eso está mal, ¿no? Por eso te digo. Bueno, entonces miremos otro pasaje. Este pasaje está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 10. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 10. Y nos va a hablar de el rey Salomón. Nos va a hablar este pasaje del rey Salomón. Dice: ¿y se enojó quién? Jehová. ¿Contra quién? Contra Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón. Dejémoslo ahí un momentico. ¿Ustedes recuerdan quién es Salomón? ¿Recuerdan Salomón? El rey, ¿no es cierto? El rey Salomón, ¿no es cierto? El hijo de David, correcto, muy bien. Y Salomón fue un personaje del cual nosotros recordamos mucho, porque él pidió fue sabiduría, ¿no? Él pidió sabiduría y el Señor le dio riquezas. Entonces mira lo que ocurre acá con el personaje Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque él no estaba guardando los mandamientos, no estaba guardando las directrices de Dios. Él estaba, en ese momento, se estaba consumiendo en el pecado, porque se había apartado del Dios Todopoderoso a ir en pos de otros dioses. Esto se debió a que, pues, desde el principio, él se cruzó con una persona que no tenía con qué cruzarse, es decir, se casó con una persona con la cual no tenía por qué casarse, ¿no? Entonces nos damos cuenta ahí que el Señor se enoja es por el pecado y por la injusticia del hombre. Y miremos otro pasaje que creo que tú vas a reconocer muy fácilmente, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿Por qué miramos todo esto? Porque es la Biblia la que nos tiene que hablar. Porque en la Biblia, la palabra de Dios nos dice que es viva y es eficaz. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es de Dios y Dios es el que nos está hablando. Por eso, si sacamos la Biblia, nos empieza a hablar es un ser humano, nos empieza a hablar es un hombre. Pero aquí estamos tomando los pasajes bíblicos. Miremos lo que dice ahí Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí vamos a recordar un pasaje donde está el Señor Jesús en el templo. Y resulta que el templo se había convertido en una mercadería. En eso se había convertido el templo. Y si miramos en los años que estamos viviendo,
en muchos templos esto se ha convertido en una mercadería. No hay mucha diferencia de lo que le ocurrió al Señor Jesús a lo que vemos hoy en día. Y si tú te das cuenta, el Señor Jesús ahí se molestó, se enojó, pero era un enojo que tenía que ver precisamente cómo el hombre había endurecido su corazón y había hecho del templo pues una casa de ladrones. Habían hecho del templo una mercadería. Eso habían hecho del templo. Entonces el Señor Jesús saca todo eso y Él está enojado. Y entonces los discípulos se acuerdan donde dice la palabra, donde está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahí estamos viendo 3 pasajes del enojo o de la ira de Dios. Y en todos esos pasajes nos damos cuenta que Dios está en contra o enojado con referencia a el pecado, con referencia de modificar a nuestro acomodo la palabra de Dios. Él se enoja por eso. Pero nos vamos ahora a dar cuenta cuál es el otro tipo de ira. Esa ira es la ira carnal. La Biblia nos dice expresamente que el otro tipo de ira es pecado. El otro tipo de ira es pecado. Estábamos hablando de la ira de Dios, ¿no? Esa ira de Dios no tiene que ver con el pecado, ¿no? Es decir, si en algún momento tú sientes un poco de enfado por lo que está sucediendo en las congregaciones, en las iglesias, o por la injusticia del hombre, pues tú te enojas un poco, pero rápidamente empiezas a orar. Ahí no hay pecado. ¿Tú te acuerdas de un pasaje, antes de que vayamos a otro, de Efesios 4:26? Que dice: airaos, pero no pequéis. Bueno, date cuenta de eso. Airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿en qué momento la ira se vuelve pecado? Pues en el momento en que es una ira carnal. Y esa ira carnal está enfocada por 2 elementos. Por 1, el orgullo y el egoísmo. Ahí se vuelve pecado la ira. Porque vuelvo y digo, te pongo el ejemplo. Tú ves la injusticia, ¿no es cierto? Tú ves la injusticia y tú dices: eso te molesta. ¿La injusticia en qué sentido? Por ejemplo, hace unos días observábamos a través de las noticias que en una de las calles de Bogotá, ¿no es cierto?, cerca donde está el Palacio de Nariño, ahí ocurría todo tipo de vejámenes humanos, con adultos y con niños. Y entonces, por ejemplo, tú dices: niños, tú te molestas, ¿no es cierto? Tú dices: uy, tremendo, qué maldad la del ser humano. ¿Cómo le van a hacer esto a los niños de 4, 5, 7 años, ¿no es cierto? Mira que es diferente. Esa es una ira, entre comillas, o en un enojo que tenemos los creyentes, porque hay maldad del ser humano. Porque hay maldad del ser humano. No sé si tú has observado que a través de noticias en Brasil a una niña, más de 30 personas la violaron, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si eso no te genera en tu corazón una molestia, pues ¿qué te va a generar a ti? Una molestia en el corazón, ¿no? Imagínate, más de 30 personas violaron a una joven. Más de 30 personas. ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿Hasta dónde llega? Entonces, yo creo que ya empiezas a entender cuál es la diferencia entre la ira de las cosas de Dios y vamos a mirar la ira carnal. La ira carnal que está motivada por el egoísmo y por el orgullo. Vamos a mirar un pasaje que está en Gálatas 5, 19, 20 para identificar que la ira carnal es pecado. La ira carnal es pecado. Gálatas 5, 19, 20. Gálatas 5, 19, 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mira lo siguiente. Y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí van a aparecer algunas. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí nos damos cuenta que hay una ira que proviene de la carne y que es
pecado. Ahí nos habla de las obras de la carne. Y ahí aparece una que dice iras. O sea que logramos identificar que la ira que proviene de la carne, que proviene del ser humano, es pecado. Es pecado. Vamos a mirarlo también con otros pasajes bíblicos. Santiago 1:20. Santiago 1:20. Miremos qué nos dice Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso has entendido lo que hablamos anteriormente. Mira que hablamos anteriormente lo siguiente, que una persona que anda a toda hora con esa ira, con ese enojo, se vuelve criticona, se vuelve rebelde, busca la venganza y busca culpables. Entonces ahí nos dice que en esa ira no hay justicia. Si te das cuenta la diferencia cuando vimos el Salmo a cuando vemos donde aparece el hombre. En el hombre no hay justicia, en las cosas de Dios sí hay justicia. Si ves la diferencia, por eso es una ira carnal, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y miremos qué nos dice también Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Para las personas que nos visitan por primera vez se van a dar cuenta que miramos muchos pasajes de la Biblia para poder argumentar lo que está en el Sermón del Monte. Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Una persona que está llena de ira, pues su lenguaje es ofensivo. Su lenguaje es ofensivo. Por eso cuando vemos en Mateo 5, versículo 22, habla de necio y habla de fatuo. Habla de necio y habla de fatuo, porque ese es un lenguaje ofensivo. Es decir, cuando tenemos ira, nosotros cambiamos. Nuestro lenguaje ofende a las personas. Nuestro lenguaje maltrata a las personas. Date cuenta de eso. ¿Cómo es de delicada la ira? Démonos cuenta de ello. Bueno, ahora, cuando hemos visto el diagnóstico de la ira, ¿qué vamos a hacer? Porque si seguimos en ira, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es que esto es lo tremendo del mensaje. Si hay una persona que vive a toda hora en ira, está destituida de la gloria de Dios. Entonces, resulta que la palabra de Dios nos enseña precisamente a trabajar en ello. La palabra de Dios nos da los lineamientos, nos da las instrucciones para poder trabajar en la ira, si es que somos unas personas iracundas, somos unas personas que no se nos puede decir nada, somos unas personas que inmediatamente estamos generando problemas, somos una persona que en el trabajo le generamos problema a la gente, en el transporte le generamos problemas a la gente. Entonces, miremos qué nos dice la palabra de Dios. Miremos estos tres lineamientos con respecto a cómo manejar bíblicamente la ira. Vamos a ir a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios, 28:13. 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Bueno, mira que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que nuestro carácter nos está dominando. Es reconocerlo. Cuando tú reconoces que nuestro carácter nos está dominando, ahí empieza la misericordia de Dios. Ahí empieza el confesar la falta. Decir, yo tengo problemas con mi carácter, yo soy una persona de fuerte carácter, tengo problemas, tengo que reconocerlo, porque es que cuando tú reconoces es cuando puede llegar el médico a obrar en ti. Cuando tú reconoces que tienes una dolencia, pues el médico va a empezar a obrar. Cuando tú no reconoces nada,
que tú estás perfecto, que no tienes ningún inconveniente, que no tienes problema de carácter, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que hacer es reconocer: el que encubre sus pecados no prospera. El que dice yo no tengo ningún inconveniente, este tema no es conmigo, pues ¿sabes qué? La palabra dice que no vas a prosperar. Pero el que reconoce, o sea, el que confiesa su falta y se aparta, es decir, empieza a tener una transformación, pues ¿qué va a hacer? Va a alcanzar misericordia de parte de Dios. Va a alcanzar misericordia de parte de Dios. Miremos otro elemento, o sea que lo primero es reconocer y admitir nuestra ira. El primer elemento es reconocer y admitir nuestra ira. Vamos a mirar el segundo elemento. Lo podemos encontrar en Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Siempre que nos hacen algo, nosotros queremos la justicia por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero mira que la palabra de Dios nos va a traer una instrucción frente a ello. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el segundo elemento es dejando lugar para la ira de Dios. Deja lugar para la ira de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Que si a ti te maltratan, que si a ti te rechazan, que si a ti te ponen en problemas, deja que Dios se encargue, porque Dios es justo. Porque si nosotros nos encargamos, recuerda lo que nos dice Santiago: nuestra justicia no proviene de Dios. Si ves, por eso hay que dejar que Dios se encargue, y Dios pagará conforme a como Él tiene previsto, ¿no? Dios pagará a esa persona, porque sé que obviamente hay personas que nos pueden estar escuchando, o inclusive personas aquí en este auditorio que han pasado momentos muy difíciles, y que tienen resentimiento y rencor frente a esa persona. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dejemos eso y dejemos que Dios se encargue de ello. Que Dios se encargue de ello. No nos preocupemos, porque Dios se va a encargar de ello. Y entonces, cuando tú tomas esa actitud, tú empiezas a descansar y a tener paz. ¿Sí ves? Empiezas a descansar y a tener paz. Pero mientras no sueltes a esa persona que te hizo daño, tú vas a tener siempre, ay Dios mío, pero es que si ve, sí, tú vas a tener, y siempre que te recuerdan a esa persona, te cambian los ojos, te cambia el humor, te cambia el comportamiento, siempre. Porque tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios: no hagamos nada por nuestra propia cuenta, dejemos que Dios se encargue, porque Dios es justo. Lo vimos al principio, Dios es justo. Miremos un tercer elemento. Ya sabemos que el segundo es dejando lugar para la ira de Dios. El tercer elemento lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. El Señor te está hablando: deja ir a esa persona. Deja ir a esa persona. Tenemos que dejar ir a esa persona para tener paz. Bueno, miremos Efesios 4, 31, 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esta segunda parte del versículo 32? Quiere decir diálogo, quiere decir comprensión. Entonces, el tercer elemento es comunicándonos para resolver el problema. La comunicación nos va a ayudar bastante para resolver el problema. Mira que la comunicación afecta mucho a la familia. Y en la familia es donde más se observa esto. Empieza primero por los esposos, por mamá y por papá. Ahí hay problemas de comunicación. Cuando el matrimonio está en crisis es porque hay problemas de comunicación. Cuando el matrimonio está en crisis es porque hay problemas de comunicación. Cuando hay rebeldía en nuestros hijos es porque también hay problemas de comunicación. Fíjate, por eso es muy importante el diálogo. A través del diálogo construimos.
A través del diálogo se solucionan los inconvenientes. Es decir, exponemos nuestros argumentos, pero la contraparte también expone sus argumentos. Es decir, el esposo está muy molesto por cierta circunstancia, pero también va a escuchar a la esposa. También la va a escuchar. Lo mismo ocurre con los hijos. A veces con nuestros hijos los estamos disciplinando, pero también hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar sus argumentos, tenemos que escuchar por qué situación están pasando. Entonces, la comunicación es muy importante, así que comunicándonos para resolver el problema. Mira, 3 elementos básicos que tenemos, que nos entrega la palabra de Dios para trabajar en la ira. Reconocer y admitir que tenemos problemas de ira, dejando lugar para la ira de Dios. Y en el caso de la comunicación para resolver los problemas. Volvamos nuevamente a Mateo 5:23. Sigamos con el pasaje central. Vamos a entrar ya en la recta final. Mira que ahí viene lo siguiente. En el tema de la ley tocaba hacer lo siguiente. Cuando alguien había pecado, tenía que llevar ofrenda. Resulta que eso lo vemos en Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, para que lo tengas presente. La forma de llevar ofrenda. Y esa ofrenda se llevaba por expiación de pecado, agradecimiento con Dios, paz con el Señor y confesión de pecado. Entonces mira lo que dice ahí Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo un momentico hasta ahí. Cuando miramos ese pasaje, tenemos que tener en cuenta lo que yo estaba haciendo referencia. Tomar ese pasaje y mirar cómo es el tipo de ofrenda que se da en Levítico. Porque en Levítico había unas características del tipo de ofrenda. La ofrenda tenía que ver, sobre todo en muchos pasajes de Levítico, con el tema de el animalito, ¿no? Con el tema del sacrificio, con el tema del holocausto. Eso tenía que ver. Y entonces mira que lo que dice el Señor Jesús, o sea que si vas a llevar tu ofrenda, si vas a traer tu ofrenda al altar, pues entonces primero debes estar en paz con tu hermano para poder estar en paz con Dios. Miren qué tremendo esto hoy en día. ¿Y si ves cómo cambian las cosas? A veces cuando hablamos del tema de la ofrenda o del tema del dar, no importa, que todo dé, ¿no? Pero no reflexionamos y el pastor no hace esta reflexión. Si tú vas a dar algo, es porque estás en paz con Dios y estás en paz con tu hermano. Si no, de nada eso sirve, ¿no? O sea, aquí lo que estaba diciendo es que el sacrificio, el holocausto que se iba a dar, no servía de nada si no estabas en paz con tu hermano. ¿Sí ves? Y hoy en día, pues como esto no lo explicamos, entonces que todos den, no importa si has acabado de agredir a una persona. ¿Sí ves? Por eso tenemos que generar el contexto con el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el versículo 24. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Qué hacía con la ofrenda en ese entonces? Es que la ofrenda se le presentaba al sacerdote. Al sacerdote. Ya no hay sacerdotes bajo esas características hoy en día, no lo hay. ¿Por qué? Tú dirás, porque el gran sumo sacerdote ya cumplió todo. ¿Cuál es ese gran sumo sacerdote? Jesucristo, ¿no es cierto? Lo dice la Biblia, la palabra de Dios, no lo digo yo. No estoy cometiendo una herejía. Ya no hay sacerdotes, ahora todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque llevamos al Espíritu Santo, que es la promesa de Dios. Entonces, ahí en ese momento sí había sacerdotes escogidos por Dios, y entonces ellos tenían que entregar la ofrenda al sacerdote. Entonces lo que dice ahí es que déjenla primero ahí, vaya, arréglese con la persona que afectó y vuelva para poder estar en paz. Porque es lo que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mira qué diferente cuando realmente vemos la Biblia como debe ser, ¿no es cierto? Y no la vemos con acomodos,
con engaños. No, es completamente diferente. Entonces nos damos cuenta que esa parte de reconciliarte debe nacer en uno. A veces pensamos, no, es que él tuvo la culpa. ¿Yo voy a ir allá a decirle que, perdón, yo? No. Es que si supiera, pastor, lo que me ha hecho. Es que si supiera, mire lo que me hizo. Yo ir allá a hablar con esa persona. Yo no. Recuerda lo que hablamos al principio. La ira está enfocada por el egoísmo. Y, qué bueno. Están todos muy alertas hoy. Qué bueno, gloria a Dios. La ira está enfocada por el egoísmo y el orgullo. Por eso la persona dice, yo no voy, es que él me la hizo o ella me la hizo, yo no voy. No tengo por qué hacerlo. Él fue el culpable. ¿Sí ves? Y entonces aquí la palabra dice que tú toma la iniciativa, tómala tú. No esperes que el otro lo haga. Tú debes tomar la iniciativa. Es decir, si has ofendido al hermano, tú eres el que debe tomar la iniciativa. Y entonces acercarte a Dios para tener paz y tener reconciliación. Entonces, ¿qué nos dice ahí en Mateo 5, 23 y 24? Que debemos que arrepentirnos primero antes de ir a buscar la presencia de Dios. Esto es muy importante, porque muchas personas oran y buscan a Dios y no encuentran respuesta. No la encuentran. Pero la palabra nos enseña que debemos primero arrepentirnos primeramente y ahí sí buscar la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Muchas personas entonces no hacen eso y entonces empiezan a pedir en oración, pero las cosas no salen. Y entonces dicen, ¿qué será? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Qué será que Dios se alejó de mi vida? ¿Qué será que Dios ya no está conmigo? No, lo que ocurre es que tú no has obedecido la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre. Tú no has obedecido la palabra de Dios y al no obedecerla, pues lógicamente se ha interpuesto un muro entre Dios y tus peticiones. Un muro que no deja. ¿Por qué? Porque no has obedecido la palabra de Dios. Entonces, cuando realmente has pedido perdón y estás en ese proceso, ahí sí puedes buscar al Señor. Ahí sí puedes buscar al Señor. Miremos lo siguiente, miremos estos pasajes adicionales que nos quedan pendientes. Miremos, por ejemplo, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dos pasajes adicionales que nos quedan y vamos a terminar. Dice lo siguiente, esto habla de la familia, ¿no? Esto habla de los esposos. Y mira, tan importante es esto que uno no se da cuenta. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si tú no tratas a tu esposita como a vaso más frágil, pues las oraciones del esposo no llegan a Dios. Así de claro es. Así de claro es. ¿Por qué? Porque no hay obediencia de la palabra. Toda persona que no obedezca la palabra de Dios, esas oraciones no llegan a Dios. Esas oraciones no llegan a Dios. Y el enemigo empieza a confundir. A veces se le dan algunas cosas que pidió, pero es porque el enemigo empieza a hacer obra ahí. Entonces, tú no pediste perdón y de pronto estabas pidiendo algo y se te dio. Entonces ya te diste cuenta, no hay necesidad de pedir perdón. Entonces tú sigues tu vida, pero tu vida está manejada por las cosas del enemigo, por las cosas de la carne y del mundo, y no te has dado cuenta de ello. Pero mira qué diferencia es cuando tú estás en la presencia de Dios, porque esas oraciones empiezan a llegar al trono de la gloria. Si nosotros no actuamos conforme a la palabra, siempre las oraciones tendrán estorbo. Por eso la palabra dice que pedís, pero pedís mal. Sí, yo he escuchado alguna información a través de redes sociales o a través de internet, decir, pida todo lo que quiera que el Señor le va a dar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no dice la palabra. Eso no lo dice. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, todo se da. Para Dios no hay nada imposible, es diferente. ¿Sí ves? ¿Sí ves la diferencia en el lenguaje? Aparentemente es parecido, por eso la gente se confunde. Por eso la gente
empieza a asistir a sitios donde no debe asistir y termina completamente confundida, porque es parecido, pero no es igual. ¿No es cierto? Es parecido, pero no es igual. No es igual. ¿Por qué? Porque el enemigo prácticamente desde el huerto del Edén vino a trastocar y a confundir la palabra. Él vino a confundir la palabra de Dios. Miremos finalmente Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Más pasajes que nos van a permitir entender lo que está diciendo Jesús allí en el Sermón del Monte. Tú tienes que amar a tu hermano. Tú tienes que amar a tu hermano, así sea a veces un poco molesto por algunas circunstancias, a veces lo ves imprudente, a veces lo ves con situaciones algo incómodas. Tenemos que orar por él, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Miremos finalmente versículo 25 y 26 que nos faltan de Mateo. 25 y 26, para poderles reseñar de qué se trata ahí también el pasaje. 25 y 26. Mateo 5, 25. Mateo 5, 25. Donde nos dice la palabra de Dios: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estéis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mira que aquí hace referencia al tema de deuda, pagar. Esa última referencia hace parte de ello. Porque a veces estamos necesitados entre hermanos y pedimos algo y no lo devolvemos. Tenemos que pagar eso. Y también estamos afectando a un hermano, ¿no es cierto? Entonces ahí habla de eso. Hasta que no pagues el último cuadrante no puedes estar en paz. Está hablando ahí también del tema económico, del tema de dinero. Bueno, entonces, finalmente, yo quiero decirte, es muy importante que tú tengas como manual de vida la palabra de Dios, para que no seas confundido y para que tú puedas tomar la iniciativa de buscar la reconciliación con aquella persona con la cual tienes alguna dificultad. Hay que buscar esa reconciliación. Y todo eso ocurrió porque nos dio ira. Y cuando nos dio ira, maltratamos. Cuando nos dio ira, herimos a la persona, ¿no es cierto? Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos redarguye y nos dice, eso que hiciste está mal. Tienes que ir a reconciliarte. Cuando el Espíritu de Dios no está en ti, entonces tú dices, eso dejémoslo para después, ¿no es cierto? No. Y no lo haces. Pero cuando está el Espíritu de Dios en ti, no puedes convivir con eso. No puedes convivir con esa falta. Tú haces todo lo posible inmediatamente para ubicar a esa persona y para decirle, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Mira, yo te quiero poner adicionalmente un ejemplo antes de que nos pongamos en pie. A veces nosotros tomamos en cuenta esto. Cometemos una falla, ¿no es cierto? Y decimos, no voy a pedirle perdón a Dios porque ofendí a tal persona. Pero no le pedimos perdón a Dios a la persona. Nos engañamos. Creemos que solamente por decirle, Dios, es que sí, maltraté a X persona, sí, la maltraté, Señor, sí, tú tienes razón, sí, yo me equivoqué, Señor, sí. Pero tú nunca le dices nada a esa persona. Ahí no has hecho la tarea completa. Y tu corazón te ha engañado. Por eso Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces tú dices, ya, estoy libre, voy a ir a presentar, para ponerlo en el contexto, ¿no? Voy a ir a presentar la ofrenda al altar. No. Ahí cuando tú lees ese pasaje te das cuenta que debes primero reconciliarte con tu hermano y venir ante la presencia de Dios a pedirle perdón a Dios también. O sea que debes pedirle perdón al hermano y a Dios.
Sí. No nos engañemos. No tengamos ese corazón engañoso de Jeremías 17:9, no lo tengamos. Porque si no, como lo dice la palabra de Dios, estamos pensando que tenemos el cielo, que somos salvos, cuando realmente estamos en la condenación, estamos en el infierno. ¿Sí? No nos engañemos. No nos engañemos, porque el ser humano es así, o somos así, ¿no? Yo, para evitarme ese momento engorroso de bajar, de bajar la guardia, de agachar la cabeza con esa persona que me ofendió, para evitar todo eso, suficientemente con Dios, eso ya quedó librado. No. Eso es diferente, las cosas de Dios. Seguir a Dios es un privilegio, pero hay que seguir sus normas. Seguir a Dios es lo más maravilloso que puede pasarle a cualquier ser humano, pero hay que obedecerle. Seguir a Dios te va a traer el regalo más grande que tú no te puedas imaginar, que es la salvación. Pero el no seguirlo nos va a traer la condenación, el fuego eterno, el infierno eterno para cualquier ser humano. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y le vamos a dar gracias porque Él ha hablado a nuestra vida hoy. Y porque lo que venga de este sermón del monte sea así de impactante para nuestras vidas. Porque yo sé que las personas que han venido a este lugar quieren estar ante la presencia de Dios. Qué bueno es poder enseñar que tú todo lo que hagas, inclusive lo que puedas dar aquí a la iglesia, porque es el dar, realmente lo hagas de corazón y porque estás bajo los caminos y los estatutos de Dios. Que eso sea agradable a Dios, que tú lo que hagas lo hagas de corazón. Voy a dar porque es de corazón. No vas a dar porque nadie te obliga o porque tu vida está contaminada del pecado, del adulterio, de la mentira, de la ira, y tú estás pensando que estás comprando a Dios con eso. No, eso no es agradable a Dios, eso no es agradable a Dios. Pero qué bonito es dar cuando lo hacemos de corazón, cuando decimos Dios está hablando en nuestra vida y vamos a apoyar la obra de Dios y vamos a que la obra siga avanzando. Si ves que es diferente, el lenguaje en la congregación, en la iglesia debe cambiar, porque como los he dicho a ustedes, en el cielo no hay dólares ni hay euros, en el cielo hay corazones que se arrepintieron. Corazones donde llegó la gracia de Dios, ahí estarán. Los que nunca se arrepintieron realmente, ahí no estarán. Ahí no estarán. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.